continuar. Vamos a continuar. Esto es muy importante. La orina que se libera va a depender de lo que sea filtrado, lo que sea filtrado, lo que sea secretado, menos lo que sea reabsorbido. ¿Queda claro eso? Ya. Si se filtra, va a formar parte de la orina, ¿cierto? Si se secreta, forma parte de la orina, pero tenemos que restar lo que se ha reabsorbido, ¿sí? Entonces, la sangre entra por la arteriola aferente y el 80% de ella es filtrada, el resto pasa directamente a la arteriola eferente. El 20% de ese 80%... No, la orina no, la orina se forma al final, después del tubo colector. Perdón, del tubo distal. ¿Qué? ¿Y qué pasa con ese 20%? Bueno, el 80% que entra, 20% es filtrado, el resto va a pasar a la arteriola eferente. A ver, volvemos, tenemos un colador, por aquí está entrando algo, y acá se filtra todo aquello que puede pasar por los hoyitos del colador. El resto que queda aquí en el colador pasa a la arteriola eferente, ¿sí? Entonces, pasa el 80% y de ese 80% el 20% es filtrado. Después, más del 19% es reabsorbido en los capilares peritubulares. Más del 99% del plasma va a retornar al sistema de circulación a través de los capilares peritubulares. Y menos del 1% del volumen es excretado en forma de orina. ¿Sí? Ah, poquito. Muy poquito. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ya. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de secreción tubular que le es difícil? Es un proceso inverso a la reabsorción, como les había mencionado. ¿Ya? La reabsorción tubular va a devolver la sustancia a la sangre, ¿ya? Y la secreción tubular va a extraer sustancias de la sangre para que vayan a formar parte de la orina, ¿ya? Las sustancias que son secretadas son iones hidrógeno, potasio, amonio, creatinina, ácido úrico y algunos fármacos. Entonces, ¿para qué sirve la secreción tubular? Es para eliminar algunas sustancias de desecho que van a participar en alterar el pH de la sangre, ¿ya? Y entonces, todos los elementos que pueden afectar a la composición de la sangre tienen que ser secretados. Aquí tenemos ejemplos de filtración, reabsorción y secreción. La creatinina solo se filtra, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a liberar la creatinina directamente por filtración. No se reabsorbe, no se hace nada. El sodio y el cloro se filtran y se reabsorben parcialmente. Y
hay una secreción menor. Los aminoácidos y la glucosa se filtran y se reabsorben el 100%. Los ácidos orgánicos y bases se secretan cuando están en cantidades superiores a las fisiológicas. Aquí vemos cómo funciona en los trastornos de ácido base, como acidosis metabólica. Se van a secretar de acuerdo a las condiciones fisiológicas, ¿no? Sí. ¿Se me puede volver a explicar ácidos orgánicos y bases que me perdí? ¿Qué cosa? En la otra. En este me perdí. Los ácidos orgánicos y bases, ellos van a sufrir filtración y secreción, ¿ya? Entonces, la secreción va a ser cuando hay cantidades superiores a las fisiológicas en la sangre. O sea, cuando Porque más ocurrió alto la de lo filtración, normal, se bota. Una cosa mira, así. ocurrió la filtración, pero como que no fue suficiente y pasó de largo por la arteriola eferente. Ya. Y entonces ahora hay que secretar. Botar el- Hay que secretar. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aquí vemos los diferentes elementos que van a ser. Creo que cuando dice usted secretar significa producir. Es que tú llegaste más tarde. Es como botar. Y acabo de explicar eso. Hay tres funciones en el nefrón. Una, filtración. La otra, reabsorción. Entonces, se filtra todo lo que se necesita, igual. Aminoácidos, glucosa, etc. Entonces, tiene que volver a la sangre. Se vuelve a través de la reabsorción, donde hay células parecidas a las células que están en el intestino delgado que reabsorben los nutrientes. Pero, como vimos anteriormente, aquí el 80% de la sangre puede ser filtrada. Ese 20% va a seguir camino por el organismo. Y ese 20% puede tener sustancias que son tóxicas. Entonces, desde los vasos sanguíneos van a pasar a los túbulos renales para formar la orina. Eso es secreción. Ya. Entonces, ¿cómo ocurre el control de la reabsorción en los túbulos renales? Bueno, tenemos la aldosterona, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular y las hormonas paratiroideas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde trabaja la aldosterona? En el túbulo, en el túbulo distal y el conducto colector. ¿Ese sería como el órgano blanco? Ese es el órgano. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay reabsorción de cloruro de sodio, agua y secreción de potasio. La angiotensina 2 actúa en el túbulo proximal, en el asa de Henle gruesa y en el túbulo distal y túbulo colector. O sea, actúa a nivel de todos los túbulos, ¿ya? Y permite la reabsorción de cloruro de sodio, agua y secreción de hidrogeniones. ¿Ya? La hormona antidiurética actúa sobre el túbulo distal y el túbulo colector y permite la reabsorción de agua. El péptido natriurético auricular, que es una hormona que libera el
corazón, ¿sí? Va a actuar sobre el túbulo distal y el colector y va a reducir la reabsorción de cloruro de sodio. La hormona paratiroidea actúa sobre el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo distal, y va a impedir la reabsorción de los iones fósforo y va a facilitar la reabsorción de calcio. La calcitonina, que no está aquí presente, va a tener sus células blancas en el mismo lugar y va a facilitar la reabsorción de los iones fósforo y va a reducir la reabsorción de calcio. ¿Cómo de nuevo? Hace el trabajo contrario de la paratiroidea. Va ¿Ya? a aumentar La reabsorción de fósforo, y ¿no? bajar la de calcio. Va a reducir el calcio. ¿Y se encuentran los dos en el mismo lugar? ¿La paratiroidea y la calcitonina? O sea, ¿actúan en el mismo lugar? Actúan en el mismo lugar, sus células blancas son las mismas. Ya. ¿Cuál es la calcitonina? ¿Quién la produce? ¿Ah? La calcitonina y el calcio. ¿Quién produce la calcitonina? No, no. La paratormona produce la paratiroidea. ¿Y la calcitonina? A ver, ¿qué hormona produce la tiroides? T3, T4 y calcitonina. Ah, ya. Ya. Ya, bueno, y de esto ya hemos hablado, que en el asa de Henle descendente vamos a tener una gran cantidad de reabsorción de agua y en la ascendente vamos a tener una secreción de cloruro de sodio. Y entonces eso produce un sistema de contracorriente. Bueno, esto ya también lo dijimos, que los cambios de osmolaridad en las diferentes partes del nefrón. ¿Qué tipo de la diapo anterior? Ya la había. Y esto ya lo vimos anteriormente. Esta imagen que decíamos isotónico. Justamente, ¿ya? Entonces, esta zona es hipotónica y esta zona es hipertónica. Eso. Entonces, aquí es la definición de lo que acabamos de ver, ¿no? De la pregunta, el esquema anterior, es lo mismo. Sí, es lo mismo que acabamos de ver. Ya. ¿Cuál es la composición de la orina? Finalmente, vamos a tener dentro de la cantidad de orina que liberamos al día, diferentes componentes como cloruro de sodio, que liberamos entre 10 y 15 gramos, si funcionan bien nuestros riñones, 2 a 4 gramos de potasio, ácido sulfúrico de 2 a 3, ácido fosfórico de 2 a 3, amoníaco alrededor de 1 gramo, ese del amoníaco es muy importante porque estamos liberando nitrógeno, ¿ya? ¿La amoníaco es nitrógeno? Sí. El magnesio también en cantidades cercanas a 1, el calcio liberamos muy poco si es que está funcionando bien los riñones. El fierro, cantidades muy ínfimas y otros. Esos son inorgánicos,
los productos orgánicos, la urea, que tiene nitrógeno, liberamos de 20 a 30 gramos, la creatinina, que es una proteína, el ácido úrico, nuevamente tenemos nitrógeno, de 0,6 a 8 gramos, y cuerpo cetónico en cantidades pequeñas en las personas normales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros liberamos menos cantidad de orina, ¿cuánto va a ser menos cantidad de orina? Entre medio litro y 1 litro de orina por día. Eso sería menor. ¿Ya? Eso es oliguria. ¿Ya? Entonces, eso es muy malo. Cuando hay déficit del riñón, se libera menos cantidad de orina. ¿Ya? Esa es la oliguria. Bueno, hay otras condiciones en que se libera mucho más orina. ¿Ya? Entonces sería poliuria. ¿Ya? Pero esas dos cosas son alteraciones de la función del riñón, ¿no? Sí, pues. Sí. Bueno, aquí ustedes tienen el color que debiera tener la orina y los componentes que lo conforman. Tiene 95% de agua. Entonces, una orina que tiene menos de un 95% es una orina oscura. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son los componentes del examen general de orina? Bueno, el examen físico, color, claridad, olor y volumen. El examen químico, densidad, pH, presencia de proteínas, presencia de glucosa, cetonas, todo eso no debe estar, ¿ya? No debe estar en la orina, sangre tampoco, bilirrubinas y puro bilinógenos ni nitritos. Todo esto está en una persona que tiene un problema a los riñones. Examen microscópico, vamos a ver células, cilindros, cristales, elementos. Si encontramos células, también hay problemas. ¿Ya? Ese es el examen general de orina. Ya. Eso es en general cómo funciona el riñón realmente. No el sistema urinario, porque tendríamos que estudiar cómo funcionan los uretres, cómo funciona la vejiga y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Dime. Cuando hay litiasis renal, cuando las personas tienen litiasis renal, ¿Ya? generan cálculo, están teniendo trastornos a nivel del nefrón para filtrar algo, sal. Lo que pasa es que cuando se forman los cálculos, esos cálculos se pueden formar a nivel de la médula del riñón, la corteza o los uréteres. Entonces, depende. Si se genera a nivel de la médula, ahí va a afectar muchísimo la función del nefrón. Pero estos se forman porque hay trastornos en la eliminación del cloruro. Se forman por los trastornos en la eliminación de estos compuestos inorgánicos que forman sales. ¿Ya? Y por otro lado, cuidado, que nosotros estas sales a veces no las eliminamos completamente y nosotros estamos consumiendo estas sales en las aguas duras como las de Santiago. Como el agua ¿Ya? potable de la llave. El agua potable de la llave. Por eso que igual hace mucho mejor consumir agua envasada para el riñón. Claro. Que filtrada o ultrafiltrada. Sí, las personas que tienen daño en los riñones no pueden tomar agua de la llave. O sea, pueden, pero le va a hacer daño, claro. Ustedes pueden ver cómo quedan los depósitos de sales en la tetera, en el hervidor, en todas partes.
Sí. Ya. Y entonces ahora vamos a entrar a otra situación. Es cómo se regula la condición de acidez o basicidad en la sangre. ¿Ya? ¿Cómo se regula la condición de acidez o basicidad en la sangre? ¿Ya? Y entonces lo hacemos a través del funcionamiento del riñón, de los riñones, y el funcionamiento de los pulmones. Cuando nosotros hablamos de la regulación de pH a partir de los riñones, entonces lo relacionamos con los iones bicarbonato. Cuando nos preocupamos de esta condición por los pulmones, los pulmones van a permitir la liberación de dióxido de carbono. Cuando nosotros tenemos concentraciones altas de dióxido de carbono, ellos van a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico va a reducir los niveles de pH en sangre. Entonces, por eso. ¿Ácido carbónico? Sí, aquí lo tienen. Entonces, el dióxido de carbono más el agua va a formar el ácido carbónico. ¿Y eso produciría acidosis? Ya. Cuando nosotros hablamos de los problemas del bicarbonato, esa es acidosis metabólica. Cuando hablamos de problemas del dióxido de carbono, es acidosis respiratoria. ¿La medicamentosa por lo...? La medicamentosa es por metabólica. Metabólica. ¿Sí? Entonces tenemos dióxido de carbono más agua forma ácido carbónico. ¿Por qué enzima? ¿Cómo dijo? ¿Qué enzima participa en esa reacción? ¿En cuál? De agua más... Dióxido de carbono más agua. ¿Qué enzima? La anidrasa carbónica. Esa, muy importante. Entonces, el ácido carbónico se va a disociar en protones y iones bicarbonato. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos del equilibrio electrolítico, estamos hablando de mantener, ¿no?, las condiciones hídricas y de electrolitos en sangre y en los diferentes compartimentos del organismo. ¿Cómo se mantiene este equilibrio? Gracias al sistema digestivo, sistema excretor y sistema respiratorio. El sistema digestivo va a participar con las heces. Entonces nosotros vamos a eliminar parte del agua en las heces. El sistema excretor va a participar en la formación de orina, pero también la piel participa formando sudor. Y la difusión del calor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un calor excesivo? ¿Cuál va a ser el equilibrio hídrico? ¿Se va a ver afectado, no? Sí. Claro. Ya, sí. El sistema respiratorio por el aire expirado. Entonces, ¿de qué depende el equilibrio hídrico? De la cantidad de agua ingerida y excretada, de la distribución en los diferentes compartimentos, como el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, si hay un balance entre estos líquidos,
estamos en equilibrio. Y bueno, aquí tenemos algo de recuerdo cuando empezamos el curso de la cantidad de agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? En la cantidad de agua en total son 42 litros. Y las personas cuando tienen retención de líquido suben mucho de peso. ¿Ya? Y si se hace un tratamiento, bajan rapidito, porque pierden inmediatamente el agua que está en exceso. ¿Ya? Entonces, de estos 42 litros, las 2/3 partes van a formar parte de líquido que está en las células. ¿Ya? Y 1/3 del líquido extracelular. Recuerden ustedes que cerca del 70% de la célula es agua. ¿Ya? Y dentro del líquido extracelular, nosotros tenemos que distinguir el líquido intersticial, o sea, entre las células, y el plasma. Entonces, el líquido extracelular son 14 litros, que están 10,5 litros entre las células y alrededor de 3,5 litros va a formar parte de la parte líquida de la sangre, que es el plasma. Ahora, el equilibrio electrolítico. Recuerden, el plasma tiene una concentración determinada, el líquido intersticial tiene otra y la célula tiene otra. Entonces, en el plasma, nosotros vamos a encontrar concentraciones elevadas de sodio, 140 miliequivalentes. Concentraciones bajas de potasio, 5 miliequivalentes. Concentraciones altas de cloro, 104. Concentraciones altas de ion bicarbonato, 24. Vamos a encontrar proteínas que van a dar cargas negativas y otros iones que corresponden a 14 miliequivalentes. Eso es el plasma. Entonces, si lo comparamos con líquido intersticial, ya vemos que en el líquido intersticial no tenemos estos aniones, no están las proteínas, ¿sí? El sodio aumenta en 5 miliequivalentes, el potasio se mantiene, el cloro aumenta a 117 y los iones bicarbonato también aumentan a 27. Ese es el líquido que baña cada una de las células. Entonces, ahora, ¿cómo es el contenido de estas células? Gracias a la membrana celular se van a mantener concentraciones muy diferentes a el líquido intersticial. ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿No entienden algo? Por eso mismo. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Entonces tenemos, de los cationes, vamos a tener 135 miliequivalentes. Por lo tanto, va a ser muy similar a el líquido intersticial, ¿cierto? Pero va a ser muy superior al líquido intersticial, ¿ya? Que es de 5. Y el sodio, al revés, vamos a tener 11 miliequivalentes, en cambio tenemos 145 en el líquido intersticial. ¿Por qué varía? Mira lo que está ahí en el dibujo. Por la membrana que hay aquí. ¿Qué es eso? La bomba sodio-potasio. ¿Ya? Esa es la que mantiene la diferencia de concentraciones. Si nosotros tuviéramos mucho sodio dentro de la célula,
el sodio arrastra agua. Y entonces, de hecho, cuando deja de funcionar la bomba sodio-potasio, por ejemplo, cuando hay un accidente vascular, en que las células dejan de recibir oxígeno, entonces ya no hay energía, no funciona la bomba sodio-potasio, entonces empieza a entrar sodio a la célula por los canales de sodio. Y ahí se hincha y revienta. ¿Sí? Ya. Entonces, de los aniones vamos a tener fosfatos que no están presentes en el líquido intersticial y vamos a tener las proteínas que van a jugar un papel muy importante y tener una concentración bastante alta, que en el líquido intersticial no hay. Los iones bicarbonato están en menor concentración que en el líquido intersticial y el cloro está en concentraciones muy bajas con respecto al líquido intersticial. El cloro arrastra agua igual que el sodio. Dime. ¿Qué era lo que hace que sale como un 80? Esto son iones fosfato y otras cosas. Entonces, teniendo claro esto, tenemos que saber cómo es que se mantiene todo esto. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos agua en nuestro organismo? A través de los alimentos. Entonces, por ejemplo, cuando comemos frutas, verduras, ellas tienen bastante agua. Hay determinados alimentos, o sea, comidas que tienen bastante agua, las sopas, por ejemplo, ¿ya? A través de los líquidos que tomamos regularmente, ¿ya? Puede ser té, café, bebidas, agua, etc. Entonces ahí ya tenemos 2 litros 200. El metabolismo también produce agua. Cuando nosotros estudiamos la respiración celular, ¿cuáles son los productos finales de la respiración celular? El ATP, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, alrededor de 2550, o sea, 2 litros y medio, introducimos a nuestro cuerpo. ¿Cómo sale el agua de nuestro cuerpo? A través de la orina, a través de las heces, a través de la piel, el sudor. Nosotros, aunque no sintamos que estamos sudando, lo estamos haciendo. Y a través de la respiración. Entonces, ponemos un espejo frente a nuestra nariz y respiramos y vemos que se condensan gotitas de agua en el espejo. Estamos liberando agua. ¿Sí? Entonces, así se compensa. Entra agua, sale agua. ¿Ya? Entonces, el balance tiene que ser 0. Si no es 0, hay problema. Ahora, dentro de los electrolitos, el sodio es el que determina el volumen extracelular. ¿Ya? ¿Cómo? El sodio va a determinar el volumen extracelular. Y el fluido extracelular tiene alrededor de 2500 milimoles, ¿no? Y entonces va a estar abastecido por lo que acabamos de decir, ¿cierto? La alimentación, etc. Y los procesos de reabsorción que ocurren en los riñones. Y eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, el fluido extracelular va a participar en la entrega
de agua al fluido intracelular, que de esos 2.450 milimoles entrega solamente 375 milimoles. No es tanto. ¿El intracelular le entrega agua al extracelular? Al revés. O sea, bueno, al revés. Hay un intercambio continuo, ¿ya? Pero se tiene que mantener en intracelular alrededor de 375 milimoles, ¿ya? El potasio es responsable de mantener los cambios de concentración de las células con respecto a el agua, ¿ya? Por un lado, el sodio va a determinar el volumen extracelular y el potasio va a permitir que la membrana tenga su potencial adecuado y eso va a permitir la concentración plasmática no afecte a la célula. Entonces el potasio permite las concentraciones de la membrana. Permite las concentraciones De la membrana. de... El potencial de la Sí, pero estamos hablando de la cantidad de agua que tiene que tener la célula, ¿ya? Entonces, ¿cómo participa en la determinación del potencial de membrana? Entonces, va a participar en mantener las concentraciones de agua en el interior de la célula, en forma adecuada, del plasma. ¿ya? ¿No era del plasma? Cambios en las concentraciones plasmáticas no afectan a las células gracias al potasio. Ya puede aumentar, por ejemplo, la cantidad de algunos electrolitos o de agua, pero el potasio es el que está regulando eso para que la célula mantenga su nivel. Y entonces, aquí tenemos, en este otro lado, el fluido extracelular que va a estar aportado por, bueno, lo que tienen los diferentes órganos en su intercambio. Y entonces vemos que los músculos requieren de 2.600 milimoles, el hígado 250 de agua. Estamos hablando de agua. Sí, porque estamos hablando de las células que forman estos tejidos, ¿ya? Porque estamos hablando de fluido extracelular y fluido intracelular, ¿sí? Vamos a ver que los riñones juegan un papel muy importante en mantener esta cantidad de agua, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos que intervienen en el equilibrio electrolítico? Ya sabemos que el sodio es el electrolito que tiene mayor fuerza de actividad osmótica. Entonces, ¿qué quiere decir? La concentración de sodio en el lugar donde esté va a estar acompañada de agua, ¿ya? Ahora, las concentraciones de sodio se van a regular por la aldosterona. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a regular por la aldosterona? ¿Cuál cosa? ¿Cuándo va a actuar la aldosterona? Ahí está la adrenalina. ¿Cuándo? Cuando hay trastorno de la presión. ¿Qué le pasa a la presión? Cuando hay trastorno de la presión. ¿Pero qué trastorno? ¿Se baja la presión? Baja la presión, baja la presión, ¿ya? Entonces, la aldosterona lo que va a hacer es retener sodio y inducir a la secreción de potasio, ¿sí? Y la hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que ver cuando uno mantiene el agua en la orina. ¿Por qué? Para que... ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa? ¿La qué? La antidiurética. Ah, Eso lo tiene que saber, pues si lo vimos recién. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética?
en los riñones. Sí, claro, en los nefrones, pero ¿dónde? En el túbulo. ¿En el túbulo cuál? Es que no me acuerdo. No, el túbulo colector. El túbulo colector. Colector. El último túbulo. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes tienen el sistema. Veo que están como muy dispersos. Yo sé, pero no pueden, justamente, por ser tanta materia, no pueden desconcentrarse, porque se tienen que concentrar más. Le di bastante descanso. Y siguen como si no hubieran tenido descanso. ¿Ya? Están demasiado dispersos. Entonces la aldosterona hipotensiona, ¿no? Claro, la hipotensión. Y la antidiurética Es lo mismo, trabajan en conjunto. también es hipotensión. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo estudiamos en endocrinología. Cuando vimos el sistema, cuando vimos las hormonas, hablamos de él. Así que esto ustedes lo tienen que manejar. Ya. Ahora vamos a ver el equilibrio entre el dióxido de carbono y los iones bicarbonato. ¿Cuál es la enzima estrella en esto? La anhidrasa carbónica. ¿Ya? Gracias a esta enzima nosotros podemos regular, ¿no?, el equilibrio, el pH. El sistema respiratorio... Perdón, ¿me puede repetir? ¿La anhidrasa carbónica regula? Sí, porque va a permitir, ¿no?, que nosotros podamos disponer de bicarbonato o de iones, de acuerdo a las necesidades que tenga el cuerpo. ¿Ya? El sistema respiratorio va a regular el pH, pero a corto plazo. Y el sistema renal lo va a hacer a largo plazo. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen, a través de los elementos que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo y a través del metabolismo, vamos a liberar a través de todos los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo, de los alimentos que nosotros incorporamos, podemos liberar iones hidrogeniones o podemos liberar iones hidroxilo o dióxido de carbono. Los hidrogeniones se asocian con los iones bicarbonatos y van a formar ácido carbónico, que es lo que tienen aquí, y el ácido carbónico, gracias a los procesos de regulación, va a dar origen a agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ya tenemos dos fuentes de dióxido de carbono. Los hidroxilos se van a asociar con el dióxido de carbono y van a formar el ion bicarbonato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la regulación del pH va a estar dada por la disponibilidad de los iones bicarbonato o el dióxido de carbono. ¿Ya? El dióxido de carbono va a reducir el pH sanguíneo. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar un sistema para poder eliminarlo. Y lo eliminamos a través de la respiración. ¿Sí? Y los iones bicarbonato van a ser eliminados por el riñón en las condiciones cuando se necesite. ¿Los iones bicarbonatos también
bajan el pH en la sangre. No, pues al revés. Los iones de bicarbonato suben el pH de la sangre. Ya, y lo, Entonces no podemos el dióxido de tener carbono lo baja. ni acidez en la sangre ni basicidad en la sangre. Entonces lo contrario, lo que va a conducir a la acidez es dióxido de carbono. El bicarbonato va a llevar a la basicidad. ¿Podría explicarlo de nuevo el esquema este? Por favor. Todo, Lo del final. Lo de la- ya. Nosotros a través del metabolismo vamos a tener fuentes de dióxido de carbono y de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, el bicarbonato va a ser procesado en los riñones. Y el dióxido de carbono será eliminado en los pulmones. Entonces, aquí tenemos el proceso de eliminación del dióxido de carbono. Los glóbulos rojos van a liberar dióxido de carbono en concentraciones muy bajas, porque la mayor parte del dióxido de carbono va a circular en sangre como ion bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que recibe el glóbulo rojo? Va a ser ¿no? El dióxido de carbono que se va a asociar a la hemoglobina. Y el resto va a estar en el plasma en forma de bicarbonato. ¿Ya? Alrededor del 70% del dióxido de carbono está en forma de bicarbonato en el plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el bicarbonato? El bicarbonato, gracias a la anhidrasa carbónica, se va a transformar en ácido carbónico y va a liberar agua y dióxido de carbono. ¿Ya? Y entonces este bicarbonato se va a asociar con la hemoglobina. Y una vez que el glóbulo rojo esté en contacto con los alvéolos pulmonares, o sea, bueno, la sangre que lleva el glóbulo rojo, que baña a los alvéolos pulmonares, entonces se va a disociar el dióxido de carbono y se va a eliminar a través de los alvéolos pulmonares, directamente. Ahora, la otra parte es que este dióxido de carbono se transformó en ácido carbónico y se liberó el bicarbonato en el plasma. Entonces, en los glóbulos rojos tiene que ocurrir el proceso contrario que acabamos de ver. El bicarbonato se va a disociar en agua y dióxido de carbono, gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Entonces, dióxido de carbono en plasma y dióxido de carbono generado por el ion bicarbonato. De esa forma se libera el dióxido de carbono en los pulmones. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Más o menos. Nosotros cuando vimos sistema circulatorio vimos que la hemoglobina va a transportar una cantidad muy reducida de dióxido de carbono. Carbaminohemoglobina va a transportar alrededor de el 30% de dióxido de carbono. El resto va a estar formando parte del ion bicarbonato.
que es el 70%. que está en el plasma. Ya. Entonces, por un lado tenemos ion bicarbonato en el plasma y por otro lado tenemos dióxido de carbono asociado a hemoglobina. Ya. Entonces, cuando la hemoglobina asociada al dióxido de carbono se encuentra en el glóbulo rojo, entonces va a sufrir, ¿no?, el cambio o sea, va a liberar el dióxido de carbono y va a quedar para recibir otras moléculas. ¿Ya? Lo libera para el sistema respiratorio. Estamos en el eritrocito todavía. Ay. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de la liberación de ese dióxido de carbono, va a generar la misma condición que ocurre en el plasma. Se asocia el dióxido de carbono con agua, forma ácido carbónico, ion bicarbonato. ¿Ya? Ese ion bicarbonato va a participar en las concentraciones de estas moléculas en el plasma. Ahora, ¿qué le pasa a este ion? Este ion va en el eritrocito, va a sufrir el proceso contrario. Entonces, el ion bicarbonato se va a disociar en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene la capacidad de atravesar las membranas. Entonces pasa del eritrocito al plasma, del plasma a las membranas del alveolo pulmonar. ¿Ya? Bueno, pasa a través de las membranas de los capilares y de los capilares al alveolo pulmonar. Lo mismo ocurre con el agua. Pero siempre pasa en este orden. Siempre pasa. Está el dióxido de carbono con la hemoglobina, después el dióxido de carbono con agua, la cosa del bicarbonato, no sé cuántito. Sí. Y después se vuelve a transformar en dióxido de carbono y pasa a los pulmones. Sí. Ya, importante. El concepto de pH ustedes lo tienen porque lo estudiaron en química. ¿Ya? Importante. Cuando nosotros hablamos de pH, hablamos del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, mientras más bajo el pH, más ácida es la solución. Y bueno, aquí tenemos el concepto de ácido y base. Importante, por ejemplo, el ácido clorhídrico, cuando se disocia, va a dar origen a un protón y a una base conjugada que es el ion cloro. El ácido sulfúrico, el protón, y la base conjugada que es el grupo sulfhidrilo. Y así sucesivamente. Esos son los ácidos. Las bases. Nosotros tenemos aquí el amoníaco, se disocia en protón, y el ácido conjugado, que es el ion amonio. Entonces, en el organismo existen amortiguadores. Y los amortiguadores son sistemas formados por ácidos débiles y bases conjugadas. Entonces, cuando se producen estos iones, vamos a ver que estos amortiguadores son los que van a captar los iones respectivos para poder regular las condiciones de pH. Entonces, ¿Eso puede repetir esto? ya. ¿Qué es un amortiguador? ¿Conoce la palabra amortiguador? Sí. Ya. Relacionada con los autos. Ya. ¿Qué hace un amortiguador? Evitan el golpe. Ya. ¿Cierto? Lo amortigua como... Lo reduce Que no sea tan bruto. justamente. Entonces, en este caso, las sustancias químicas, vamos a tener moléculas
que son capaces de ceder protones o de ganar protones. Y de esa forma vamos a regular el pH. ¿Sí? Entonces, si la condición de la sangre está muy ácida, ¿qué amortiguador va a trabajar? ¿El que cede o el que gana? El que gana. ¿Ah? El que gana. El que gana, porque hay muchos protones. Si la condición está muy básica, el proceso va a ser contrario. Se va a, ¿ya? Entonces, aquí vemos el ácido acético se transforma en el protón y el acetato. Y entonces el agua juega un papel importante en la captación de el protón y va a formar, ¿no?, los iones hidroxilo. Bueno, esta es la curva donde vemos que los amortiguadores trabajan. Entonces depende de la composición química del amortiguador, es el pH al cual él trabaja y puede ser más eficiente. Entonces, ¿cuáles son los amortiguadores en el organismo? Tenemos los iones bicarbonato en función del ácido carbónico, los iones fosfato, las proteínas y la hemoglobina. ¿Ya? Dime. El bicarbonato, el fosfato, la proteína, la hemoglobina, ¿cuál de estos lo sube o cuál lo baja? ¿O ambos suben y bajan y va a depender? Sí, porque son amortiguadores. Al final, por ejemplo, el bicarbonato puede subir o bajar el pH. No, pues, ¿qué hace el bicarbonato? Que no entiendo. Baja. Baja no, sube. Sube el pH. Porque el bicarbonato está, claro, es lo mismo. Estos tres son los cuatro son los buffers, los que forman el tampón para estabilizar los valores de pH de los Justamente. ¿Y el fosfato lo sube o lo baja? ¿De qué va a hacer el bicarbonato? Va a captar los hidrogeniones y va a formar ácido carbónico. Entonces ya no hay hidrogeniones libres. ¿Ya? Por lo tanto, sube el pH. ¿Sí? De esa forma trabaja. Entonces, el bicarbonato, en función del dióxido de carbono, van a tener la capacidad mayor amortiguadora, que es el 75% de todos los amortiguadores que están en el organismo. Pero yo quiero saber si los demás suben o bajan. Ah, pero ¿qué hace el fosfato? ¿Qué tenemos aquí el fosfato? Mira, se asocia con protones. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Ya, entonces lo... También va a subir. Las proteínas se asocian con los protones. Entonces todos lo suben. Todo, en este caso, lo suben. De cuando estos compuestos que se han formado por asociación de protones se disocian, entonces ahí va. Ya. Ya. Entonces, importante. El pH oscila entre 7,35 y 7,45 en el plasma. ¿Ya? Entonces vamos a tener amortiguadores fisiológicos, respiración pulmonar y actividad renal. Cuando ocurren trastornos en las condiciones de acidez y basicidad de la sangre, entonces vamos a ver la participación de estas moléculas que acabamos de mencionar. En una acidosis metabólica, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una acidosis metabólica? Hay una disminución
de los iones bicarbonato. Como consecuencia de eso, disminuye el pH, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos compensar la acidosis metabólica, disminuyendo la presión de dióxido de carbono. Entonces la persona respira de una forma Claro, entonces, mayor, ¿o no? claro, Las personas justamente, tienen acidosis metabólica y tienen una respiración más alterada. agitada, porque aumenta la frecuencia respiratoria para poder liberar una mayor cantidad de dióxido de carbono El sistema pulmonar está tratando de compensar lo que está pasando a nivel metabólico. ¿Ya? La alcalosis metabólica aumenta los iones bicarbonato, aumenta el pH, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar los niveles de dióxido de carbono. Entonces nuestra respiración al revés, tiene una frecuencia menor. En la acidosis respiratoria hay un aumento del dióxido de carbono, el pH disminuye y aumenta, entonces se tiene que aumentar, ¿no?, los iones bicarbonato para que se pueda compensar esa acidez. ¿Ya? Entonces, en el caso de los dos casos anteriores, hay un aumento de la volemia, que es la cantidad de sangre que tenemos, y en el caso de la acidosis respiratoria, se van a usar tampones de líquido intracelular. De la alcalosis respiratoria, hay disminución del dióxido de carbono, aumenta el pH, por lo tanto se tiene que disminuir los niveles de bicarbonato. ¿Ya? Y entonces ahí también tenemos tampones de líquido intracelular. Entonces, cuando hay trastornos ácido-base metabólicos, hay alteración del bicarbonato. La respuesta es respiratoria. Cuando hay daños respiratorios, hay alteración del dióxido de carbono. La respuesta es metabólica. Entonces el riñón es el que va a responder. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar claro en usted. Bueno, para que ocurra esto, es necesario, ¿no?, el trabajo del sistema nervioso central, y entonces vemos que se detectan los cambios de pH en la sangre y se van a incrementar ciertas determinadas funciones, como por ejemplo la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces se van a activar los centros respiratorios y los centros cardioestimulantes para que haya un mayor gasto cardíaco, un incremento del oxígeno y el pH, para bajar los niveles de dióxido de carbono y lograr la homeostasis. Entonces, en presencia de acidosis, el pH baja, se elimina una mayor cantidad de protones por la orina y se reabsorbe ion bicarbonato. En presencia de alcalosis se hace lo contrario, se reabsorben los hidrogeniones y se elimina el ion bicarbonato por la orina. Y entonces aquí tenemos la célula, cómo reabsorbe todos los elementos. La secreción de los iones, de los hidrogeniones y de iones bicarbonato. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de los segmentos del nefrón? Y qué es lo que está ocurriendo en cada uno de las células por los diferentes buffers.
que son los amortiguadores. El de amoníaco y el buffer de fosfato. Bueno, esto es cómo se asocian los hidrogeniones para qué es lo que ocurre en la acidosis. Se genera la hipercalemia y de esa forma hay intercambio del ion potasio por los hidrogeniones, ¿ya? Eso es la acidosis. Y lo mismo ocurre en la alcalosis, que hay hipocalemia. También hay tamponamiento óseo porque él va a ofrecer los iones fosfato. Entonces, el hueso va a ofrecer calcio y va a ofrecer ácido fosfórico. Y entonces, eso van a ser tratados en el riñón y los intestinos. Bueno, hay diferentes causas de las acidosis metabólicas. Y aquí ustedes las tienen expresadas, ¿ya? Entonces, lo tienen que ver. Como por ejemplo, ¿cómo perdemos nosotros los hidrogeniones? Por vómito. Cuando nosotros vomitamos mucho, entonces vamos a perder hidrogeniones. Y como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar con esta sangre? Se va a volver más ácida. ¿Más ácida o más básica? Más básica. Más básica porque estamos perdiendo los hidrogeniones. ¿Ya? Entonces eso lo ven ustedes. Eso lo leen ustedes, sí. ¿Ya? Entonces quedamos... Pero profe, esto es para saber, nomás para entender. No es Para entender, para entender. entender. No, ya. Para que ustedes entiendan y que les sea como más claro lo que se está viendo. ¿Sí?